La semana pasada, que fue parte de lo que les platicaría en mi periodismo de vida, que con el tema del Cruz Azul y que Pumas, la pasamos tan bien que hasta se nos olvidó el periodismo de vida, lo cual no importa. Pero en un resumen franco y pronto, la semana pasada nos reunimos con personas que estaban a favor de la legalización de la marihuana en México. Acuérdense que el jueves 19 de noviembre se dio un paso llamado histórico cuando el Senado de la República despenalizó la marihuana, tanto para el uso medicinal como lúdico. Y bueno, pues aquí tuvimos diversas posturas, pero todas en general, digamos, fue un foro la semana pasada, el que tuvimos aquí, en donde todos los integrantes de ese foro estaban a favor de la legalización de la marihuana en México. Perfecto. Le pedí a mi equipo de trabajo, bueno, si damos foro, para que entonces veamos por qué sí y por qué dicen que está bien y están a favor de la despenalización y legalización de la marihuana en México, también tenemos que ver la otra parte, la contraparte en donde hay organismos, agrupaciones, comunidades muy, muy fortalecidas, gente, mexicanos, mexicanas, que no están de acuerdo con la legalización, por varios motivos. Y quizá acuérdense que aquí nos puede gustar o no lo que hay en el programa ¿Qué tal, Fernanda? O lo que decimos. Pero lo que sí van a encontrar ustedes es la certeza de saber que yo tengo una postura. Es decir, hay titulares de espacios que nunca van a decir si están a favor o en contra del aborto. Simplemente van a hablar del aborto. O titulares que jamás, o periodistas, comunicadores, que jamás te van a decir si están a favor o en contra de la legalización. Se mantienen muy en su postura objetiva o digamos, no objetiva, sino privada, no haciéndola pública. Porque a algunos no les conviene, porque a algunos, en fin. Aquí conmigo sí van a encontrar una postura siempre. Y yo creo que frente a las circunstancias que está viviendo México, frente a la corrupción, frente a lo terrible que se vive en la adicción en menores de edad, lo que nos cuesta económicamente sacar a esos menores de edad de las adicciones o que mueren porque el primer churro les llega de marihuana a los 11, 12 años, yo estaría hoy, año 2020, 8 de diciembre, en contra de la legalización de la marihuana. Me parece que tenemos que atender otros temas antes que la marihuana. Por ejemplo, los niños con cáncer que tengan sus tratamientos. Ahí sí no pedir 200,000 firmas, ¿eh? Ahí sí legalizarlo en friega para sacar a estos niños adelante, porque se murieron este año 1,600 niños por falta de tratamiento contra el cáncer. Esa es mi postura hoy. Ahora, Francisco Díaz Amezcua, psicólogo, especialista en trastornos de ansiedad, depresión y psicología clínica. La doctora Silvia Pacheco, especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en biología de la reproducción humana, Clínica Origen. ¿Cuál es su postura frente a la legalización de la marihuana? Yo ya di la mía, les guste o no a quien le guste. Cada quien tenemos una postura. ¿Cuál es la de ustedes? No sé si primero quiere hablar la doctora. Adelante, Francisco, Sí, muchas arráncate. O gracias. Silvia, róbense la palabra, apúrenle, tenemos poco tiempo. Adelante, doctora, adelante. Silvia. Ok, gracias, muchas gracias. Un saludo, Fernanda, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Mira, sí, mi postura, claro, desde el punto de vista médico y conociendo todos los efectos que tiene pues, la marihuana, los cannabinoides en el cuerpo y a diferentes niveles, principalmente cerebral y todos los receptores que pueden existir en el cuerpo y sus efectos, pues de antemano te puedo comentar que pues, mi postura es en contra de. Sin embargo, pues tú sabes que la legalización puede traer pues algunos puntos a favor desde el punto de vista de la comercialización de este producto, pero definitivamente desde mi área, que es la ginecología y que yo me dedico específicamente a reproducción,
Te puedo platicar de muchos de los efectos que produce en el cuerpo de la mujer y del varón, por lo cual yo diría que no, que definitivamente el consumo de esta sustancia, pues no, yo no estaría de acuerdo, A ¿no? ver, ¿me podrías decir específicamente? Nosotros estamos para poder alimentar Internet. Yo quiero que aquí digan lo que nunca han dicho o lo que nosotros alimentamos a Internet. No, la información que estás dando la podemos encontrar en cualquier lugar. Ese no es el tema. Silvia, ¿qué produce la marihuana en el cuerpo de mujer y de hombre? Básicamente. Mira, principalmente en el varón, nosotros sabemos que en el cuerpo humano existe un sistema endógeno que se llama sistema cannabinoide, en el cual se ha descubierto que tenemos receptores para sustancias cannabinoides que el mismo cuerpo produce. Estos receptores se activan obviamente cuando, en este caso el varón, consume la marihuana y se adhiere a estos receptores. En el caso de varón y específicamente hablando del sistema reproductivo, se ha comprobado que existen estos receptores a nivel testicular, a nivel de conductos del epidídimo, de los conductos deferentes, y los efectos que se han observado son muy claros, tanto en modelos animales como en los humanos. Por ejemplo, en el varón está claro que el consumo de la marihuana, puedo decir que a una cantidad o frecuencia de 4 a 5, de 4 a 10 cigarros o como le llamemos por semana, esto es un consumo, pues podríamos considerarlo exagerado, esa cantidad ya produce efectos sobre la cantidad de los espermas, los disminuye. También está muy claro que produce disminución en los movimientos de estos espermas, disminuye también la energía, afecta o daña las mitocondrias que están en el sistema de la motilidad de los espermatozoides y entonces estos espermas los hace lentos y ya no pueden subir por todo el tracto reproductor de la mujer. También afecta la capacidad de estos espermas para fecundar a un óvulo. Entonces, lo que pudiera ser un espermatozoide sano, pues este no lo logra. También cambia la forma de los espermatozoides, en vez de tener una forma dinámica para poder penetrar a este óvulo, pues la forma redonda o puntiaguda de estos espermatozoides no le permite hacer este proceso. Es controversial la información que existe acerca si daña o modifica el DNA que llevan estos espermatozoides en su interior. En sus inicios, cuando empezaban estas investigaciones, se decía que no podía modificar esta sustancia, el DNA de los espermatozoides, pero a fechas recientes, en un estudio en Estados Unidos, sí se ha visto que puede cambiar no los genes como tal, pero sí la epigenética. ¿Qué es esto? Los genes son los que ayudan a expresar todas las características en el cuerpo. Ujú. Tal vez la marihuana no logra modificar por completo estos genes, pero sí la manera en que se van a expresar en el sistema o en el cuerpo, creando así, todavía no está claro y hacia allá se dirigen las investigaciones, creando así crecimientos anormales de células, pudiera incluso, se sospecha que puede ocasionar hasta células cancerígenas. Pero desde el punto de vista, regresando a la fertilidad en el varón, pues va a dificultar la fecundación de los óvulos. También se cree que hay también estudios que dicen que eleva la testosterona y entonces la marihuana te hace ser más sexualmente más activo. Sí existe un efecto paradójico en este sentido. Puede ser que inicialmente los varones tengan una mayor libido, pero con el uso continuo de esta sustancia, la calidad de la erección del varón puede disminuir. Entonces, ese es el efecto paradójico, ¿no? Entonces, tú dirías, Y por está último, comprobado, y por último, te escuchamos. perdón, me preguntaba sobre el efecto en la mujer. No son tan claros y tan marcados como en el varón, pero en la mujer sí se ha visto que existen receptores cannabinoides en las trompas de falopio, que es el sitio donde tienen que pasar los espermatozoides. Cuando la mujer consume altas dosis de marihuana, pues estos receptores llenos de cannabinoides pueden afectar el transporte o la movilidad de los espermatozoides, haciendo así más lento este movimiento, la dificultad para la fecundación e incluso se ha asociado con aumento en
la frecuencia de embarazos ectópicos en la mujer, ¿no? Pues me parece que Otro de desde... los Sí, adelante. Puede ocasionar también, ya desde el punto de vista hormonal, trastornos ovulatorios, trastornos en la calidad de los óvulos. Bueno, es amplia la cantidad de efectos que puede causar tan solo en el sistema reproductor. Esto está comprobado, Silvia. Sí, estos estudios, estos resultados que te comento ya son comprobados. En modelos animales son muy claros. En modelos en humanos ha sido controversial, pero los que te acabo de mencionar, estos sí son muy claros los efectos. Ahora, en este minuto que nos queda, entonces podríamos decir, en edad adulta, estaría bien consumir la marihuana que cada quien quiera, ¿no? Se tiene el Mm, criterio y la madurez para decidir cuánto te fumas y cómo te lo fumas, o tampoco. Con eso regresamos aquí. Mientras tanto, Francisco Spots QTF. Gracias por acompañarnos. Y sí me gustaría conocer cuál es su postura. Ustedes que son el público más inteligente de la radio en México, ¿cuál es su postura frente a la legalización de la marihuana? Y en estos días, que me parece que es un twist en la pregunta, pues hasta manipulada, fíjense. Pero en estos días, ¿es tema legalizar la marihuana o no? ¿Es un tema importante para México? Spots QTF. La semana pasada estuvimos frente a un par de personas que estaban completamente a favor de la legalización y que estaban hasta contándolo como un día histórico que haya sucedido esto en estos días, en cuanto a poder consumir de manera lúdica y de manera ante la salud, pues, la marihuana. ¿Cuál es tu postura, Francisco? Primero que nada, yo considero que es importante delimitar muy bien, estar a favor del uso de la marihuana y también estar a favor de la legalización de la misma. Considero muy importante que, desde mi punto de vista profesional, que la legalización de la marihuana tiene que ser un hecho y que estoy a favor de la misma por el simple hecho de que el consumidor ya existe. El consumidor, como quiera, consigue la marihuana hoy en día y precisamente por eso esto se convierte en un tema de salud y sobre todo con repercusiones sociales. Ahora, si a mí me preguntan profesionalmente como psicólogo si yo promuevo el consumo de marihuana, eso es otra posición totalmente diferente. El uso de la marihuana está comprobado y eso se ha dicho desde que la sustancia es prohibida, que tiene una repercusión nociva para la salud de la persona, precisamente por el hecho de que causa muchos estragos, no solamente a su nivel cognitivo, sino también a nivel fisiológico. Obviamente hablando de los pulmones, pues precisamente los pulmones de un fumador no son los más sanos y por supuesto nosotros podemos presentar pérdida de memoria y muchísimas otras consecuencias que nosotros tenemos a raíz del uso de la marihuana. Sin embargo, hablando específicamente de la situación de ansiedad, que es un tema que yo veo muchísimo en mi consultorio, es importante considerar que hay un uso que nosotros podemos llamarle lúdico y hay un uso que le podemos llamar nocivo. ¿Cuál sería la diferencia? Que el uso lúdico es como aquel que se puede tomar 2 cervezas el fin de semana con sus amigos y termina por no estando borracho, no terminando con una borrachera en donde pues, lo tengan que sacar cargando, ¿no? Por supuesto, hay una diferencia entre él y el alcohólico, ¿no? La persona que tiene un uso desmedido del alcohol. Lo mismo sucede con un consumidor de marihuana. Hay consumidores regulares y, por supuesto, hay consumidores que lo hacen ocasionalmente. Y esto, insisto, a pesar de que haya una legislación o no, eso es lo que sucede hoy en día. Y es importante mencionar que la persona que tiene ansiedad tiene un consumo compulsivo. Esa es la palabra clave desde mi punto de vista. El uso lúdico y el uso compulsivo, que es el uso compulsivo, es lo que termina dándole a la persona la adicción o generándole la adicción. Entonces, si yo tengo que tomar una postura no solamente personal, sino también profesional, considero que la legalización tiene que ser, pero no se puede promover el uso de la marihuana como si fuera una cosa que se puede hacer en el parque y mucho menos de esas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que estar abiertos a una legislación
donde el consumidor tenga que tener cierto rango de edad y, por supuesto, los impuestos que se generen a raíz de la legalización sean los mismos que se utilicen para el tratamiento de quien cae en una adicción. Ándale, acabas de tocar el tema toral. Fíjense que algo cuando se vuelve legal, se grava. Y eso es automáticamente recaudatorio. Y si algo tiene este régimen es que necesita recaudar dinero, porque no tiene. Y quiere recaudar de donde sea. La prontitud de la ley para legalizar la marihuana tiene esa connotación, tiene ese fondo, el que al legalizarlo se grava y es recaudatorio. Pero eso no quiere decir, eso es muy importante, ese puede ser el motor del régimen actual para legalizarla con la prontitud que se hizo. Eso no tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Francisco, que me parece muy importante. Y es de ahí de donde viene mi postura. En un país en donde hay tanta corrupción, en un régimen en donde los narcos son saludados de mano, porque fíjense, si le llega un churro a tu hijo, un churro de marihuana a los que les gusta 12, 13 años, de 10 churros de marihuana que le lleguen, 8 o 7 provienen del cártel del Chapo. Entonces, cuando tú tienes esos niveles de corrupción, esa protección al narcotráfico, o bueno, a un cártel, porque no es a todos, cuando tienes esa protección, cuando te das cuenta que la corrupción es brutal en nuestro país y la marihuana está afuera de las escuelas, como la cocaína, como el crack, como las drogas que tú quieras, las tienes al alcance de lo que tú menos te puedas imaginar. Si es a partir de los 18 años, bueno, pues uno diría, pues yo tengo un hijo mayor de 18 años y no creo que esté en condiciones todavía de decidir si sí o si no puede controlar una sustancia, además del azúcar. No es broma lo que estoy diciendo, además de la del azúcar, pues. Entonces tienes que controlar la del azúcar, la de la nicotina, la de la marihuana, la de la cocaína, la del... En un país en donde pues no tenemos los conductos viables como para llegar a un barecito, legalmente echarte tu motita y que verdaderamente no puedan entrar menores de edad. Pero no es el tema de un bar, es lo que pasa en la calle. Entonces, ¿qué piensas de esto, Francisco? ¿Podríamos hablar, por favor, un momento de lo que le cuesta a México en cuestión de salud la adicción en menores de edad? Claro, definitivamente en cuestión de salud, para México es un tema que pues está sobrepasando por completo. O sea, nosotros no, desde mi punto de vista, nosotros no deberíamos politizar tanto el tema de la legalización de la marihuana, sino desde mi punto de vista tiene que ser un tema de salud pública. Definitivamente, ahorita, por ejemplo, tú misma lo dijiste, ¿qué pasa si a mi hijo de 12 años le llega un churro de marihuana, por ejemplo? Bueno, pues específicamente la educación con respecto al uso de esas sustancias va a ser lo que a mi hijo, por ejemplo, en ese momento tal vez no, pero cuando tenga 18 años, el conocimiento de la misma sustancia, todo lo que puede brindar la educación hacia México puede hacer que entonces el consumidor, si llegara a decidir consumir, sea un consumidor responsable. Desafortunadamente, como tú lo mencionas, el primer contacto de una persona que llega a tener una adicción no es a los 18 años, no es a los 21 años, es a los 12 años. Exacto. Entonces, es una situación muy complicada. Sin embargo, es un tema que nosotros como ciudadanos, como personal de salud, tenemos que tener todo el tiempo sobre la mesa. Siempre es muy importante que la educación sea el eje central y el conocimiento sea el eje central. Porque como lo dijo nuestra compañera, la doctora Silvia, pues es muy importante saber los datos y saber los hechos, porque uno no puede pasar a una suposición
y entonces decir, marihuana entonces es malo, entonces mi hijo se va a convertir en un adicto y entonces mejor que no se haga nada, que así como están las cosas, bueno, pues así como están las cosas, pues ya están mal. Entonces, intentar generar un proyecto que pueda ayudar no solamente al adicto, sino al futuro consumidor o al objetivo a decidir no hacerlo, siempre va a ser algo bueno. En Canadá, por ejemplo, tienen un programa para adictos a la heroína, porque justamente se volvió un problema de salud pública y un problema social. Claro. Tenían que Y se recoger los atiende. cuerpos de la gente y exactamente, generan un lugar donde a lo mejor el adicto no deja la adicción porque es una cuestión súper difícil, pero lo que hace el gobierno canadiense es decir, ¿sabes qué? Vamos a brindarte todo lo que sea posible que esté en nuestras manos para que tu vida no se pierda. Y es ahí donde hay una gran confusión. La gente dice, yo no me drogo porque me voy a morir. No, tu calidad de vida es lo que se pierde. La forma en la que tú vives tu vida hasta ahora, con comodidades, con beneficios, se pierde porque entonces la adicción puede más. Entonces dejas trabajo, dejas la escuela, dejas todas las situaciones que son favorables para ti por el uso, insisto, el uso de la marihuana que no es responsable. Y también, pongamos el nombre que sea, alcohol, tabaco, cualquier cosa, si no se usa de manera responsable, va a haber una tendencia muy fuerte que se convierta en un tema de salud. Entonces, en un contexto en el que, por ejemplo, hablamos de un México corrupto, pues bueno, sí yo le veo muchísimas trabas y muchísimas situaciones que se salen de lo utópico. Sí, yo estoy de acuerdo con abogados como Ulrich Richter que meten un amparo porque tenemos que ser libres en un país con la libertad de decidir qué consumimos, incluida la droga. Estoy de acuerdo en estos lugares, en otras partes del mundo, en donde hay una clara legalidad frente a la marihuana y uno no se brinca las trancas. Lo que señalo en México es que nosotros queremos titularnos cuando apenas estamos en kinder, en el sentido de la adicción, en el sentido de la corrupción, en el sentido de la facilidad para conseguir droga en menores de edad. Es lo único que digo. En esas circunstancias no vamos a cambiar ese México de la noche a la mañana. Lo único que vamos a hacer es que el Estado pueda recaudar más dinero. Eso sí lo vamos a hacer, porque al ser legal se grava y al grabar recaudas. Eso sí se va a lograr. Por lo demás, creo que legalizar la marihuana nos coloca frente a un problema serio de salud pública en menores de edad.